En este nuevo video quiero traer recomendaciones para prepararse para la forma final. Y este va a ser el capítulo 1, porque voy a hacer 3 capítulos y voy a decir cosas bien concretas para poder prepararse el DLC en armaduras, en armas y todo lo que necesitan sacar en esta temporada antes que se vayan, porque la temporada la pusieron gratis porque se van a ir. El 4 de junio se van. ¿Van a poner sus armas? Sí, pero van a poner sus armas en otras actividades más a futuro. Y tal vez las armas que tengamos ahora no va a servir para mucho DPS en las próximos que vienen en el DLC. Así que vamos a empezar por algo muy básico, sobre todo para esas personas que están recién empezando, nueva luz y cosas así, y veteranos, que a veces, como yo por ejemplo, soy veterano pero solamente juego con hechicero, y ahora recién estoy usando mis otros personajes. Vamos a empezar solamente en conseguir un titán, un hechicero y cazador. Lo que tienen que hacer es crearse el personaje, pum 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 pum, y dirigirse directamente al nuevo evento que es lo del panteón o investigar lo del Lord Chat. Porque ahí hay un cofre que te sube automáticamente a 1810 para que puedas hacer cualquier actividad. Lo que vamos a hacer, vamos a dejar nuestro personaje preparado ya para solamente tenga su nivel a tope. En este caso, hacen su titán, hacen su hechicero y hacen su cazador. Lo que ustedes tienen que hacer una vez que hacen sus otros personajes, una vez que entran con su personaje de baja luz o el que recién crearon, lo único que tienen que hacer es ir hacia la luz. Eso sí, lo que tienen que tener en cuenta y presente que tienen que tener un personaje a full. Tienen que tenerlo a full. Una vez creado ese personaje tienen que acercarse al salón de campeones. Ahora, si eres las personas que están recién entrando al juego, van a tener que hacer la misión de Nueva Luz, que aquí no la tengo, pero te aparecería acá, en las aventuras. Pero esta guía más que todo para las personas que tienen un puro personaje y lo tienen a full. En este caso, que haya hecho Eclipse, que haya hecho todo, Reina Bruja, todo. Pero que juegue más con un puro personaje, ¿ya? Igual les sirve para la Nueva Luz, pero tengan en cuenta de que tienen que hacer esa guía, o esa aventura, mejor dicho, la de Nueva Luz, que se consigue con Ikora. Pero bueno, una vez eso, tienen que solamente acercarse acá, dirigirse acá y entrar al tiro de este cofre. Este cofre te va a aumentar automáticamente a todo el nivel máximo del juego. En este caso, lo único que me falta a mí se refiere a la armadura, porque las armas las podemos transferir de los otros personajes que tenemos. Yo me pongo esto y ya, me mantengo todas mis armas normales. Entonces lo único que voy a hacer es, ya que tampoco estos no son con rol, así que no nos sirve de mucho para poder decir, oh, me quiero quedar con eso. Además, todas estas armas se pueden crear, así que no se preocupen por ello. Agarramos solamente la armadura. Ahora, si te faltan las armas, obviamente agarra todas las armas. Y los exóticos, estos dos. Una vez agarrado todo, lo ponemos al máximo el personaje. Y una vez que el personaje llegue a 1810, que te sale ahí abajo, tu personaje ya se va a quedar así. Cuando cualquier cosa que consiga en cualquier actividad, va a conseguir a ese nivel, ¿ya? Ahora, lo que vamos a hacer es, en este caso, yo conseguí ya 1810, ya subí mi personaje máximo. Eso tienes que hacerlo con todos tus otros personajes, manteniendo 1810. Una vez eso, céntrate en el pase de temporada. En el pase de temporada, si no sé, si eres nuevo o no eres nuevo, recuerda subirlo lo más rápido posible hasta nivel 100. Complétalo para que puedas conseguir todos los materiales. A partir del nivel 30 consigues materiales, fragmentos, prismas, fragmento ascendente. En mi anterior video, armonización de visión profunda. Si eres también veterano, también recuerda que yo subí un video hace poco. En el canal lo puedes ver si quieres, entras al canal y lo revisas, que ahí mismo digo cómo conseguir más de esto. Que recuerde que esto es para subir armas que no tengas para armar. Que tal te falte uno y pum, te falte para armar. Ahora yo agarro todos estos diseños, porque le voy a poner a mi personaje, porque ahora está muy feo. Agarro la armadura, que está en mejores estadísticas de la que me la dieron. Y así, agarramos todo lo que tenemos, lo ponemos a nuestro personaje. Una vez que le ponemos todo a nuestro personaje, va a quedar así. Más o menos ya nos va a agradar, supuestamente. Pero también yo recogí los shaders. En este caso, si no los has visto, los voy a dejar acá. Así quedaría nuestro personaje con el shader, o sea, con los diseños de la temporada. Y si le ponemos un shader, pues más o menos quedaría así. No es la mejor, hay mejores diseños, pero bueno, es lo que hay por el momento. Y como yo no uso este personaje, es lo que tengo.
Ahora, lo otro que recomiendo, si tú tienes Reina Bruja o lo compraste o lo completaste su campaña y te dieron regalado el DLC, recuerda que ahora está de regalado el DLC. Ahora mismo, que todavía falta unos 2 semanas para llegar a 4 de junio, han regalado los DLC. Lo que tienen que hacer es dirigirse rápidamente acá a Mundo Trono, pero recuerden, tenían que haber completado la campaña de Reina Bruja. Y con su primer personaje tienen que haber completado todo lo de la campaña Reina Bruja. Pero recuerden, eso. Ahora, esto es para segundos personajes, ¿ya? Pero igual sigue siendo la preparación para que no se olviden de sus personajes antiguos. Una vez llegada acá, al enclave, recuerden, tienen que venir a esto. Tablero de evidencias. ¿Por qué? Porque aquí nos van a dar el patrón de la arma de la espada. Tenemos que conseguir todas estas espadas porque son buenas y van a venir su mejor momento. Ya van a ver. Y sí, no son espadas, son agujas, perdón. Una vez que tengan la aguja desbloqueada, tienen que acercarse al enclave y simplemente tienen que elaborarla. Van a munición pesada, a munición especial, agujas, ahí está. Agujas y hacemos el filo de ocurrencia. La armamos, 1, 2, 3. Ponen cualquier cosa, no se preocupen. Y las armamos. Después le suben el nivel. El nivel no es necesario, pero ya la tienen guardada ya. Y ahora la tienen que guardar. Recuerden que son 3 espadas. Le sigo diciendo espada, puta madre. Es aguja. Ya, tienen que tener las 3 agujas. Recuerden, esta es de titán. Tienen que hacerlo con su personaje titán. Por eso que recomiendo que tengan los 3 personajes, porque si no, no van a poder retirar esta aguja. Ya le iba a decir espada. Ya, pero esta aguja, ¿ya? Tienen que tenerla con su titán. No la van a poder retirar con ningún otro personaje, ¿ya? Por eso es necesario que tengan titán, hechicero y cazador. Recuerden también tener este que es hechicero y este el del cazador. En esta temporada, la que está mejor es esta, la de eléctrica. Si no están enterados, hay una muy buena build y de daño con esta. Pero solamente los que más saben la usan. Y también saben cómo bufearla. Pero bueno, es un detalle. Pero mantengan en cuenta que la saquen rápido. Porque tal vez después la cambien para otra actividad más complicada o algo así. Y va a ser un poco más aburrida. Recuerden que cuando inició Reina Bruja teníamos que hacer una actividad específica en el Mundo Trono. Teníamos que hacer manantial. Y en el manantial te salían los patrones. Si no, no te salían los patrones. Yo por eso no la completé en ese tiempo, porque me daba mucha pereza, flojera o paja, no sé cómo le digan, pero algo así se le dice ya. Y una vez completado eso, es completar las campañas. Tienen que tener muy en cuenta eso. El 30 aniversario la pueden completar solamente si lo tienen, no es necesario. Pero es para sacar la Galahorn. Es el lanzagranada más potente que siempre ha estado. Pero obviamente hay mucho más potente ahora mismo, precisamente ahora mismo. Pero siempre el lanzagranada Galahorn va a ser, bueno, siempre el lanzacohete de Galahorn siempre va a ser el mejor hasta ahora. Y es un homenaje, como dice, bastante de Destiny 1, pero no es la gran cosa. Tengan en cuenta de que tienen que terminar la Reina Bruja para hacer lo que hicimos recién con las agujas. Eclipse es la expansión actual, pero también tienen que terminarla. Y se va a ir las temporadas, se va a ir la temporada de la resistencia, se va a ir la temporada de las profundidades, las brujas y también los deseos. Por eso aprovechen ahora que la dieron gratis. Dieron gratis la de profundidades, la de brujas y la de los deseos. ¿Cuál es mejor de todas estas? Pues la última, diría yo. La última y sé que no les va a poder alcanzar el tiempo para concentrarse en todas. Pero sí o sí concéntrense en la última. Sí o sí concéntrense en la última temporada. O el de las profundidades. Pero tomen en cuenta una. Es muy poco tiempo lo que tienen para poder superar todos los desafíos y conseguir todo lo que da. Tienen temporada de los deseos. Complétenla full. ¿Por dónde empiezas? Completando el de las profundidades. Lo empiezas por acá. ¿Ya? Descenso. El de Riven tienes que empezarla haciendo la misión principal. Si te fijas, deseo final. A la izquierda sale. Es la misión que tienes que completar para empezar todo de Riven. Si no sabes dónde está deseo final, recuerden. Deseo final está en la ciudad ensoñada. Ahí está. Deseo final. Completan esta misión y van a poder seguir
toda la misión de Espíritu de Riven. Toda, literalmente toda. Recuerden, una vez avanzada en la temporada de Riven, recuerden mucho en gastar su símbolo de deseo en estas armas. ¿Ya? Solamente la más importante es Tiranía de los cielos y también Depredador máximo. Son las mejores armas en toda esta línea. Ricky, pero por personaje te dan 6 de estas cosas. Sí, pero tienes 3 personajes. Alcanzas a sacar esas 2 armas que son más importantes. Recuerden, esos símbolos de los deseos, que yo sepa, solamente se pueden sacar a través de las aventuras, que serían estas, temporada, y tienes que ir avanzando la trayectoria que sería de la temporada esta. Te vas a aventuras y aquí tienes que avanzar esto. Lo busca deseos 2, busca deseo 3 y te va dando esas más pasos hasta llegar a la semana 5, que aquí ya se acaba. Sí, hasta aquí no me llega. No, hasta aquí llega, hasta la semana 7, perdón. La semana 7 llegaba, ya. Estos son actividades también de la Espíritu de Riven, pero ya son solamente como unos extras, como para subir de polvo y experiencia XP a esta Marasoft, ¿ya? Pero eso no tiene nada que ver con el símbolo de los deseos que le estaba diciendo. Una vez que hayan completado eso, tienen que sacar esas 2 armas y voy a estar trayendo videos como son los patrones de estas armas, ¿vale? Este sería el capítulo 1. Céntrense full a esa temporada. En serio que vale la pena. Vale mucho la pena. Y nada, la próxima capítulo, se podría decirle, me voy a centrar en qué contratos quedarse y qué contratos no, cuáles te van a dar más XP, cómo dejar tu personaje a estadísticas de 3 sin estar jugando con ese personaje, solamente con uno, que es uno principal, y listo, ¿ya? Así que nada, dejaré esa segunda parte aquí abajo en los comentarios, pero eso sí, recuerden que tienen que jugar con un personaje. Sí o sí. Avancen full, queda muy poco tiempo. Y el panteón, aprovechenlo, está dando mucho borde rojo y todo lo que tenga que ver con la categoría de armas de raid. Lo malo es que cada vez se pone más difícil, pero si se te pone más difícil, no intentes hacer el más difícil, intenta hacer el más fácil, te va a dar armas igual. ¿Ya? Así que no te preocupes, hay 2 modos, recuerden, hay 2 modos de panteón, que sería el Atlas y el Oris. Si eres un jugador que está recién entrando, que está recién aprendiendo, ándate por atrás. Si eres un jugador que ya sabe las mecánicas y tiene las armas que hacen daño, ándate por Oris. Y hablando de armas que hacen daño, vamos a ver qué armas hacen daño en esta temporada. Así que, no, les dejo con la Will Solar a la derecha del hechicero y les dejo con el último video que dejé, cómo aumentar esas temporadas antiguas y retroceder esas temporadas antiguas que tal vez tengas materiales ahí y no sabía. Así que en ese video van a poder ver los materiales que están pendientes en la otra temporada que hayas jugado para retroceder a todas. Así que nos vemos en el próximo video y no...